También nuestros diferentes horarios de diferentes noticiarios para que usted esté pues, al día de lo que está sucediendo. Vamos al otro lado del set para que continúe esta noche la entrevista y el análisis. Muchas gracias, Juan José. Tengan todos ustedes muy buena noche. Bienvenidos al programa a las 8:45 de Canal Antigua, hoy lunes 2 de octubre del año 2023. Una jornada sumamente complicada en toda Guatemala, una jornada de bloqueos a lo largo y ancho de todo el país a raíz de supuestas manifestaciones en contra de algunos funcionarios del sector justicia, especialmente del Ministerio Público y del organismo judicial. Para platicar sobre ese tema tenemos, aparte de la compañía de José Carlos Ortega, mi amigo y compañero de programa, que hoy nos acompaña, también a dos invitados especiales, a el ingeniero Benedicto Lucas, que ya nos acompaña en estudios, y a través de la vía digital, al licenciado Carlos Torreviarte, que es empresario y columnista. Para poner un poquito las cosas en contexto, vamos a repasar lo que dice el artículo 33 de la Constitución Política de la República, que dice: derecho de reunión y manifestación. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados, y la ley lo regulará con el único objeto de garantizar el orden público. Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se rigen por la ley. Para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación de los organizadores ante la autoridad competente. José Carlos. Bueno, sí, muchísimas gracias. Benedicto, ante la evidencia que tenemos en el artículo 33 de la Constitución Política de la República de Guatemala, entendemos claramente que hay derecho a manifestarse, también a la libre expresión, pero también en otro de los artículos que tendríamos que leer hoy es la libre locomoción y el derecho al trabajo. ¿Cómo podemos hacer para entender esos dos derechos en medio de protestas como las que se realizan hoy? Parte de la polarización que se tiene en Guatemala, y es parte de la polarización, de los efectos de cualquier polarización, es irnos a situaciones extremas. Y obviamente situaciones extremas como estas que vimos el día de hoy, el bloqueo completo, fueron más de 22 o 23. Yo al principio empecé a contabilizar en la página de Provial unos 18 bloqueos. Luego vimos algunos bloqueos espontáneos que de repente en la calle Martí, que de repente en tal punto cambiaban, o que San Lucas fue a partir de las 10 de la mañana. Sí. Y obviamente este tipo de situaciones nos trae a la vista de que tenemos una situación que atender bastante compleja. Obviamente es un gobierno que aún no se va y da una impresión por un lado y sus acciones demuestran otra cosa. Y obviamente un proceso de transición bastante errático que denota mucha falta de conocimiento completo de lo que está pasando realmente abajo de toda la estructura que podemos ver. Es una serie de situaciones que nos están llevando y nos están conduciendo a la pérdida económica, la pérdida también de muchos valores, porque vimos algunos enfrentamientos, y ese es el reflejo que se puede ver hoy. En otras manifestaciones, en otros bloqueos, nosotros no hemos visto enfrentamientos como los que vimos hoy. Por lo menos vimos unos 7, 8 enfrentamientos en diferentes puntos de bloqueo, y también vimos un desalojo muy decidido por ahí a la altura de San Julián, y una serie de elementos donde al final de cuentas estamos perdiendo todos los guatemaltecos. A ver, repasemos. El artículo 26 de la Constitución Política de la República, algo de lo que mencionaba José Carlos, nos dice libertad de locomoción. Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Y dice el último párrafo de ese artículo: la ley determinará las responsabilidades en que incurran quienes infrinjan esta disposición. Ingeniero Torreviarte, usted es empresario, es columnista, ha sido un defensor férreo del derecho de propiedad privada, del derecho de libertad de locomoción. Ha hecho fuertes críticas en algunas, tanto en esta ocasión como en otras ocasiones, sobre el tema de la diferencia entre el derecho de manifestación pacífica y los bloqueos. ¿Cuál es su opinión al respecto de lo que sucedió el día de hoy? Buenas noches a todos. Pues mire, lo primero que se pudo ver el día de hoy es que
pues un poquito de convocatoria, de muy poca gente puede parar el país. Y puede parar el país porque tenemos un Estado débil, un Estado permisivo, que no cumple con la ley. Recordémonos que el Estado es el que tiene el monopolio de la justicia, el que tiene monopolio de que se ejerza la misma. Y no puede ser posible de que salga el ministro de Gobernación diciendo de que hay que pedirle a los manifestantes que dejen un carril libre para que puedan transitar las personas, o que sean como las personas que dan permiso en el tránsito, de que puedan pasar ciertas horas y ciertas horas que hagan su manifestación. Mire, la ley es o blanco o negro, no hay intermedios. Y el problema que tenemos en Guatemala es que tenemos esta nebulosa donde no se cumple con la ley. Definitivamente esto causa pérdidas económicas enormes. Hoy salió la Cámara de Alimentos diciendo que solo el día de hoy habían perdido más de 8 millones de quetzales. Ya salieron varios pueblos diciendo de que pues, no estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo en Sololá. Y salieron también personas de Totonicapán diciendo que estaban siendo obligados a manifestar y que si no manifestaban les iban a cobrar multas de miles de quetzales. Esto se ve claramente pues, que no es una manifestación popular. Esto está causando daños económicos para toda la gente que trabajamos. Y otra cosa que es bien importante, no solo pongas a pensar en la gente que viene del interior de la República, por ejemplo, a una cita médica, o que viene a un chequeo porque está de emergencia y no puede pasar porque están tapadas las carreteras. Hay gente que ha fallecido en manifestaciones anteriores adentro de las ambulancias por estos problemas. Entonces, no es necesario que ocurran estas cuestiones. En Guatemala tenemos que aprender a manifestar correctamente. Si la gente quiere manifestar, pues existen los mecanismos para hacerlos, pero definitivamente bloquear el tránsito, que no permita que la gente pueda trabajar, que no permita que la gente pueda tener libertad para poder moverse de un lado para otro, eso está completamente fuera de la ley. Benedicto, a mí me llamó mucho la atención algo que dijiste, o sea, la incongruencia de este gobierno, o sea, la responsabilidad de ejecutar la ley sería en todo caso del presidente de la República y a través de sus ministros y las autoridades competentes. Eso creo que es un tema muy importante porque se deja solamente la responsabilidad de quienes están bloqueando, que no manifestando, y no nos ponemos a pensar en la falta de autoridad y en la falta de ejercer el poder cuando se tiene que ejercer. Nos pareció ya normal de que el presidente no aparezca o no se pronuncie, de repente dice, no, que vamos a entregar y que vamos a lograr de que a usted le pongan, señor presidente electo, la banda presidencial, pero realmente los momentos de liderazgo son estos. Tenemos aún un presidente, por supuesto tenemos un presidente electo que eclipsa cualquier efecto, pero obviamente tenemos un presidente totalmente ausente y nosotros necesitamos ese tipo de liderazgo para que diga sí o para que diga no o para que diga cualquier cosa, pero tiene que decir. Y en este país la Constitución, las leyes y todo el ordenamiento jurídico indica que un funcionario tiene que dar la cara siempre. Entonces, este tipo de situaciones nosotros no podemos aprovechar de que todos estamos pendientes que si el presidente electo se va, que si se regresa, que si se reúne con fulanito, no. O sea, al final de cuentas tenemos un presidente y que tiene que tomar decisiones, dar la cara. Me pareció bastante interesante que diera el ministro de Gobernación la cara al día de hoy. Sin embargo, pues concuerdo con Charlie que al final de cuentas no necesariamente está dando las respuestas adecuadas. Y obviamente también hay una responsabilidad donde están movilizándose a las personas por cierto tipo de situaciones que también se deben de resolver en la Corte de Constitucionalidad. Al final de cuentas es como una elección. No es de que al final gana siempre la persona por la que estoy votando, pero es importante que alguien gane. Y es lo mismo acá, la Corte de Constitucionalidad tiene una responsabilidad de atajar este tipo de situaciones
ya sea dando una resolución para un lado o para otro, pero que nosotros no podemos tener más incertidumbre, que es lo que está generando todo este tipo de situaciones. Entonces, sí tiene que ver con liderazgo del Estado y toma de decisiones y las responsabilidades a quien compete. Si no, hay que hacerse a un lado y que alguien más tome la responsabilidad, porque un país no es sencillo, y mucho menos Guatemala. A ver, señor Torreviarte, vamos a ponerle nombre y apellido a lo que ocurrió el día de hoy. Las movilizaciones se las atribuye a una organización que se llama los 48 Cantones de Totonicapán. Es una, digamos, autodeterminada organización indígena y ellos pues se arrogan la representatividad de básicamente todo el pueblo de Guatemala. Hay, digamos, lo que origina las movilizaciones, los bloqueos del día de hoy, ellos están exigiendo básicamente la renuncia de 4 funcionarios públicos, de Consuelo Porras, que es la fiscal general de la República de Guatemala, del fiscal Curuchiche, Rafael Curuchiche, que es el jefe de la FESI, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala, otra fiscal también y un juez del organismo judicial, que está llevando el caso en contra del partido Movimiento Semilla por haberse organizado aparentemente, supuestamente, con firmas falsas en la última elección, y es este partido, pongo todo el contexto para que haya gente que no esté informada, nos entienda bien. Este partido pues fue electo, digamos, ganador, ya declarado oficialmente por el Tribunal Supremo Electoral como el ganador del balotaje de la segunda vuelta en Guatemala y eligiendo al candidato Bernardo Arévalo como próximo presidente de la República, a tomar posesión el 14 de enero del próximo año, y vicepresidente a Karin Herrera, a su compañera, digamos, de fórmula. Ese es el contexto. Y hemos visto pronunciamientos desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, Organización de Naciones Unidas. Es decir, hay, digamos, entes internacionales importantes que han condenado un supuesto ataque a la institucionalidad. Ellos básicamente lo que están diciendo es que el Ministerio Público de Guatemala, en estas investigaciones que ha desarrollado contra el partido Movimiento Semilla, contra el sistema de transmisión de datos, TREP, que compró supuestamente sobrevalorado el Tribunal Supremo Electoral, y posiblemente también hay una investigación que la verdad no está tan claro sobre si en realidad hubo alguna anomalía en el resultado de datos. Esa parte todavía no tenemos realmente fundamento como para poder decir que eso estaba sucediendo. Aparentemente no ha habido nada en esa línea, por lo menos prueba consistente, contundente, no ha habido nada en esto último que acabo de decir. Pero ese es el contexto general, y hay gente que dice, mire, es cierto, los bloqueos es una violación a la Constitución, no es una manifestación pacífica, pero esto es una tragedia nacional, porque se está atentando en contra de la democracia, digamos, de la alternabilidad de la elección popular que hizo el pueblo de Guatemala por mayoría contundente a favor del candidato Bernardo Arévalo y Karin Herrera de Movimiento Semilla. Y entonces ese ataque necesita ser frenado y se sancionará a cualquier opositor de este ataque con todo tipo de castigos. ¿Se justifica todo esto? Pues mire, primero creo yo que los 48 cantones ya varias veces han tratado de tener una convocatoria más grande y no lo logran, es decir, no representan a todo el pueblo de Guatemala. Eso es una realidad. La segunda cosa es que, mire, a mí me caen mal un montón de funcionarios públicos, me cae re mal Alejandro Yamatei, pero yo no soy quien para andar pidiendo que lo destituyan y que se rompa el orden constitucional y andar fomentando que hagan todo tipo de manifestaciones y cuestiones para que tenga que renunciar. Eso, cabalmente, aquí, ¿qué es lo que sucede, Luis Pedro? Lo que sucede es que primero hay un montón de gente que está opinando de cosas que no saben. La comunidad europea tiene suficientes problemas para estar viniendo a meter a Guatemala. En España están a punto de separarse el País Vasco y los catalanes y los guatemaltecos.
por más que estemos preocupados, no podemos meternos en lo que sucede en España. En Estados Unidos están a punto de abrirle una investigación al presidente por actos de corrupción. También a mí me preocupa qué es lo que pasa en Estados Unidos, pero los guatemaltecos no nos estamos metiendo en lo que ocurre allá. El Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, está comprobado que él habló con 51 miembros de los servicios secretos para pedir que dijeran que la computadora de Hunter Biden no era una cuestión hecha por los rusos. Es decir, todos los países tienen problemas y todos los países tienen a sus organismos establecidos para que resuelvan los problemas. Aquí en Guatemala lo que tienen que dejar es que se resuelvan los problemas. Mire, a mí no me parece nada más corrupto en el mundo de que estén pidiendo la renuncia o que despidan a las personas que están investigando a los que están siendo acusados, por Dios santo. Eso es lo más corrupto. Y hablan del pacto de corruptos y que defendamos la democracia. Estamos defendiendo la República de Guatemala. Y recuérdese una cosa, la democracia depende de un buen sistema electoral. En Guatemala el 69% de los guatemaltecos que están empadronados, según una encuesta que se hizo antes de la segunda vuelta electoral, no cree en la transparencia del sistema electoral. Eso quiere decir que hay un gran problema, eso que salen diciendo los magistrados de que en Guatemala la gente salió a votar y que todo salió bien. Eso es mentira. El guatemalteco no está conforme con el proceso electoral. Y tal vez lo único que le faltó en su análisis, Luis Pedro, es el gran problema de este país que se llama Tribunal Supremo Electoral. El gran culpable de todo lo que está ocurriendo se llama Tribunal Supremo Electoral. Y yo y muchos guatemaltecos estamos convencidos que tiene que llegar la investigación al final, porque aquí tenemos que restablecer la confianza del guatemalteco en el sistema electoral, que es la piedra de toda democracia, la roca que sostiene a la democracia, y no creemos en el sistema electoral. Déjenme decirle una cosa, aquí tengo yo los que están ahorita en juicio, las personas que estuvieron a cargo como director y subdirector de informática del Tribunal Supremo Electoral en las elecciones pasadas. Están en un juicio ahorita. A mí me gustaría que la prensa guatemalteca, que se dedicaba antes a investigar, ¿por qué no investigan también qué pasó en las elecciones anteriores? Mire, ¿cómo puede ser posible? Imagínese usted, yo no estoy culpando a nadie y estoy esperando que salgan los resultados que el Ministerio Público está trabajando. Pero ¿cómo va a ser posible de que haya gente muerta que pueda pertenecer a un partido político? Dígame usted qué garantía podemos tener todos nosotros que no estén votando los muertos. Yo me hago esa pregunta. Yo me hago la pregunta, ¿y qué tal si no han, si el padrón electoral no está actualizado, Luis Pedro? ¿Quién me puede decir a mí o a todos los guatemaltecos que está actualizado el padrón electoral y que no están votando los muertos? Por Dios santo, yo no lo puedo. Yo ahorita tengo esa gran duda y me encantaría que el Ministerio Público resolviera todas esas dudas para los guatemaltecos, porque mire, otra elección como la que tuvimos ahorita no la aguanta el país. Y otra cosa que también quiero decir yo a mí no me gusta el partido Semilla y he sido crítico de ellos en cuestiones económicas y sociales y todo. Pero póngase a pensar que fuera el partido Valor o que fuera el partido Humanista o el partido Cabal el que tuviera estos problemas. ¿Usted cree que la reacción sería la misma de las mismas personas que están atacando al Tribunal Supremo Electoral? ¿Usted cree que, al Ministerio Público? Al contrario, estarían completamente felices de que lo estuvieran investigando. Aquí no nos estamos midiendo todos con la misma vara, y recuérdese que para que haya justicia en un país tiene que haber igualdad de la ley, y lo que no está ocurriendo en Guatemala es que haya o no igualdad de la ley. A mí me sorprende lo mal asesorado del señor Arévalo, porque él debiera de ser la persona que él es el próximo presidente de la República. Imagínese usted que cómo va a entrar él
con estos antecedentes, que está en contra del sistema de justicia, está en contra del Ministerio Público, ¿cómo le van a respetar si él está en contra de todo lo que es el ordenamiento jurídico del país? Entonces, y además, volviendo a hablar como en el caso de Yamatei, si nosotros estamos diciendo que el liderazgo del presidente Yamatei ha sido malo, imagínese usted cómo va a ser el liderazgo de esta persona si está prevaleciendo los intereses de su partido político. Yo, si fuera asesor del señor Arévalo, lo primero que le diría es, mire, vaya a enfrentar la situación. O por ejemplo, cuando se pidió la primera vez que se abrieran las cajas, si el señor Arévalo hubiera sido el primero que hubiera dicho, miren que abran las cajas ahí en el Parque de la Industria y todo sale como él espera que hubiera salido, no existiera este problema. Pero el problema de no querer saber la verdad es lo que nos tiene en esta situación. Benedicto, uno de los temas importantes que pasa con los bloqueos es que las personas, y tal como lo ha dicho tanto Carlos como tú, tenemos que hablar acerca del daño que sucede con el resto de la población. Ya las cámaras empresariales han hablado acerca mucho del tema de los bloqueos, pero se le hace daño a mucha gente que no está, o sea, que no son los grandes empresarios. Es más, un vendedor rutero que trabaja para una gran empresa y que gana por comisión, o sea, se ve afectado enormemente. No digamos aquel que vende pollitos, el que vende pan, aquel que viene en una ambulancia. Y para todo esto, el Procurador de los Derechos Humanos, durante el proceso electoral, puso un amparo, el cual fue dado con valor para todo el proceso electoral, en el cual todavía estamos, y que vemos que se incumple con este tipo de situaciones como hoy. O sea, estamos no solamente ante el derecho al trabajo, al derecho a la locomoción, también el derecho a manifestación, pero en este tiempo hay una resolución que está vigente para no poder hacer bloqueos. ¿Qué decimos acerca de esto? Más que los bloqueos mismos, a mí me preocupa mucho el nivel de enfrentamiento que estamos logrando los guatemaltecos en este momento por la desinformación. Y obviamente no solo estamos en la época de la posverdad, lo estamos viviendo, sino que también una maquinaria de desinformación para mantenernos de esta manera, y obviamente los efectos de todo tipo que tenemos con los bloqueos. O sea, cuánta gente afectada tuvimos el día de hoy. Sin embargo, si a mí ya me traía harto este tipo de situaciones de que lo que tenemos es un movimiento para perseguir al principio varios partidos políticos, descarrilarlos, sacarlos de la contienda, y ahora pues buscar que no llegue a asumir el presidente electo, es lo que nos está trayendo a este momento. Y me da la impresión de que esto es un inicio de todo esto, y lo que estamos notando obviamente es de que hay una maquinaria enfocada totalmente en mantenernos con este nivel de enfrentamiento, y obviamente tenemos una serie de recursos que están atacando los síntomas, pero no están atacando la enfermedad. Y es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Por supuesto que nos duele un bloqueo, por supuesto que nos duele la incertidumbre, por supuesto que nos duele todo lo que nos está llegando. Y obviamente nosotros vimos el proceso de cómo un tribunal supremo con muchas fuerzas de desinformación y todo, fueron descarrilando candidatos en determinado momento, y podemos mencionarlo con toda claridad porque que descarrilaron a Pineda, descarrilaron a Roberto, descarrilaron a los de Codeca y una serie de cuestiones. O sea, y hay otro candidato por ahí también que había dicho de que a él lo sacaron total, sí, el Partido Poder. Y obviamente de repente ahora nosotros tenemos, nadie lo descarriló, y ahora pues lo que estamos viendo es una situación que, me guste o no Bernardo, al final de cuentas lo están descarrilando porque ya fue electo. Pero fue electo por el hartazgo, porque fue electo con un nivel tan bajo de conocimiento de marca, estaba abajo del 42% del conocimiento de la persona, y obviamente lo que vimos es un efecto que la gente sí se dio cuenta, después de todo,
de todo ese efecto que de manipulación y meterle mano al proceso electoral, y eso fue lo que logramos ver. Por supuesto, ahora Bernardo está arriba de un conocimiento de arriba de un 70 y tantos %. Sin embargo, lo que la gente está manifestando también es el hartazgo, y muchos lo tenemos. Entonces, al final de cuentas, tenemos una cantidad de problemas que cuesta recordar cuál es la raíz de todo este tipo de situaciones. Y para eso se necesitan los liderazgos. Liderazgos sin miedo. Si ya dieron un paso al frente para enriquecerse durante una campaña, para participar en una campaña electoral, lo que nosotros necesitamos en este momento es que den la cara y al final de cuentas nos ayuden a tratar de quitar todas las capas de las cebollas, si podemos poner esa figura, y obviamente que encontremos parte de los responsables. Es importante también saber quién está manipulando todo esto para mantenernos enfrentados y obviamente lograr conclusiones certeras, porque este tipo de situaciones, o sea, los bloqueos son un síntoma y van a venir muchos más. Pero que pueden ser mucho más graves. Para ti sí hay un problema de que sí está corriendo el riesgo el proceso electoral en sí. Por supuesto, aquí hay un cáncer y obviamente ese cáncer va contra todo, pues, y obviamente un sistema saludable, bueno, antes a estas alturas nos gustara o no, pues, o sea, estábamos enfrentados en algún momento porque había ganado un Alfonso Portillo, pero no mirábamos este tipo de situaciones. Aquí vemos malos perdedores también y ese tipo de situaciones tenemos que enfrentarlas. O sea, no niego los daños y los efectos que estamos teniendo con este tipo de bloqueos, pero sí hay que ver la enfermedad al final de cuentas y tratarnos esa enfermedad. A ver, yo creo que, solo para contestar ahí a Benedicto, yo creo que cabalmente aquí en Guatemala estamos divididos, ¿verdad? Están los que creen que la enfermedad está dentro del Ministerio Público y estamos los que creemos que la enfermedad está dentro del Tribunal Supremo Electoral. Existen los mecanismos para poder determinar dónde está. Mire, yo le voy a decir una cosa. Lo que está haciendo la doctora Consuelo y lo que está haciendo el fiscal Curruchiche, ellos están poniendo su nombre y su libertad en riesgo. ¿Por qué? Pues porque si ellos no tienen las pruebas para una investigación, recordemos que el Ministerio Público lo que se dedica es a investigar. Ellos no se dedican a condenar, para eso está el sistema judicial y tiene que haber un juicio. Pero ellos están poniendo todo en riesgo. Entonces, yo sí creo que están siendo mucho más profesionales y mucho más, ¿cómo diría yo? Tienen mucho más coraje que los señores del Tribunal Supremo Electoral, que se están escondiendo atrás de la OEA y de los organismos internacionales. Y hoy salió que quieren que el proceso de elecciones se alargue hasta el 14 de enero para que las investigaciones no salgan a luz. Por Dios santo, perdóneme, aquí hay un problema de actitud completamente diferente entre un Ministerio Público que está dando la cara, por más que le caiga mal a todo el mundo, el licenciado Curruchiche, pero él está dando la cara, está yendo a enfrentar la situación y está diciendo que va a presentar una investigación. Ahora, si su investigación está sesgada, está maleada, pues hombre, el señor Curruchiche se va a ir feo, como decimos aquí en Guatemala. Pero los señores del Tribunal Supremo Electoral están demostrando que no tienen coraje, que están manipulando la ley, que están diciendo que son el único organismo que puede opinar acerca de cuestiones electorales, cuando es bien claro que cuando ya pasa una cuestión como lo que está ocurriendo ahorita, donde pues se está investigando y como les digo yo, aquí nadie todavía está siendo acusado culpable hasta que se demuestre, pero con todo lo que está ocurriendo, que son cuestiones penales, tiene que llegar a su fin esta cuestión. Si no, imagínense a dónde va a ir la democracia del país. Esto no puede quedarse a medias. Esto tiene que llegar a su fin y tiene que haber una verdad. Y aquí no hay verdades a medias. Recordémonos nosotros que la democracia es el sistema que sustituye la verdad, porque lo que quiere todo el mundo con la democracia es que haya consensos. Aquí no van a haber consensos, va a haber verdad. Y que pues para mucha gente es peligrosísimo que salga la verdad a la luz.
Entonces, yo creo que hay una asimetría de actitudes de parte del Ministerio Público que está dando la cara y de parte del Tribunal Supremo Electoral que deja muchísimo que desear la actitud del Tribunal Supremo Electoral. A ver, Benedicto, acotando un poquito el aporte que nos da ahorita Carlos Torreviarte, usted nos hablaba de un tema de desinformación en el medio y tal vez aclaremos algunas cosas. El candidato electo Bernardo Arévalo ha denunciado en Guatemala y en el extranjero que se está dando un golpe de estado técnico de parte de la fiscal general. Hasta el momento, en Guatemala, los hechos, lo que podemos analizar es que el Tribunal Supremo Electoral oficializó la victoria de Bernardo Arévalo y de Karen Herrera, y hasta este momento no hay una resolución, no existe una resolución judicial que vaya en contra de esa decisión, digamos, que tomó la mayoría, la voluntad popular en Guatemala y fue oficializada por el Tribunal Supremo Electoral. Sí. Es decir, hay gente que pueda cuestionar si él va a llegar, si no va a llegar, si va a tomar posesión, si no va a tomar posesión, pero hasta este momento no hay una resolución judicial que lo afecte a él en esa decisión. Es más, tiene sus credenciales ya de presidente y vicepresidente electos. Eso es hoy, es un hecho. Hay investigaciones, sí, de parte del Ministerio Público en contra del partido Movimiento Semilla por la forma supuestamente anómala, fraudulenta que se pudo haber constituido. Hay investigaciones en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Hay antejuicios presentados por parte del Ministerio Público en contra de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Pues ese es el procedimiento. Nos decía Carlos Torreviarte que la función del Ministerio Público es investigar y presentar casos. Y presentar, lo más importante, la prueba. Porque todos lo que estamos esperando de estos casos, son varios casos, es el caso de Semilla, es el caso de la sobrevaloración del TREP y es el caso, se especula, un caso de algún problema fraudulento. Podría ser, no tenemos certeza de eso. Pero a final de cuentas se tienen que presentar un caso y se tiene que respetar el debido proceso y se tienen que presentar pruebas de todo esto. Hasta el momento, ¿será que con esa sombra de la especulación de que se está dando un golpe de estado técnico y que se está amenazando la democracia, lo que se está buscando, entiendo yo que nos dice Carlos, y usted explíqueme un poquito más lo que llama usted por desinformación, lo que se estaría tratando es, no sé, encubriendo impunidad de parte de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de las investigaciones que se están haciendo? A ver, en este caso yo devolvería primero una pregunta y no por evadir, sino para enfocar mejor lo que estoy planteando y yo quiero que las personas que nos están viendo en este momento también se pongan en ese rol. Yo, por ejemplo, tengo claro de que hay un partido político por ahí que fue formado en 4 meses y nadie sabe exactamente cuándo ni cómo ocurrieron las asambleas, pero como ese partido... Y las afiliaciones, hay que decirlo, fue Voz. Sí, no hay que decirlo, sí, fue el partido Voz. Entonces, al final de cuentas, pero como ganó Bernardo, que el inesperado, pues se le arma express. Yo tengo un caso por ahí de 7 años y le he estado dando... Y yo al principio cuando empecé a ver cómo le caminaba a Semilla, yo dije, ya quién será el fiscal que le lleva el caso a Semilla para que me atienda a mi caso que le estoy dando seguimiento hace 7 años en el MP y no camina. O que fuera a quitar los bloqueos hoy. Pues para ver ese nivel de eficiencia. Entonces me parece absurdo que nosotros no observemos hacia el mismo lado y no miremos todos los pecadillos que tienen cada uno de los partidos políticos que conocemos, los casos que conocemos, y lo que hemos hecho durante mucho tiempo es hacernos los locos. Yo ni sabía ni sospechaba lo que estaba pasando con el partido Semilla, y de repente obviamente va dándose y que sí, que tal y muertos ellos mismos denunciaron y una serie de cuestiones. Pero hay partidos políticos que obviamente se caen por su propio peso. Entonces, sí es desinformación enfocar que esto es lo peor de todo cuando es parte del sistema. O sea, los partidos políticos han funcionado, han sobrevivido en una gran manera, pues no digo todos, pero porque obviamente todos los partidos, pero sí varios partidos políticos, incluso los que fueron punteros en cuanto a inversión dentro de la campaña, porque no resultaron tan punteros dentro del proceso, de los resultados, pues se ha evidenciado y se ha demostrado y ha habido una serie de denuncias. De hecho, hay denuncias puestas que no caminan hacia el mismo lado. Entonces,
Me puede no gustar o me puede gustar determinado partido político, pero hay que enfocar hacia donde corresponde. Y también sí es demasiado sospechoso que tengamos investigaciones ad hoc y express en determinado momento. Y obviamente estoy enfocando realmente la atención de las personas en todos esos pequeños detalles. Y sí, la desinformación se está dando de esa manera. Sí, ¿puedo agregar Carlos, algo ahí? Perdón. Carlos, pero de una vez quiero hacerte la pregunta para que podamos trabajar sobre ella. Claramente hay una situación de persecución de algunos posibles delitos, lo has dicho bien, o sea, hay una presunción de inocencia, pero en medio de esa presunción de inocencia también hay otras garantías constitucionales, como por ejemplo el debido proceso y el derecho de defensa. O sea, si a ti te cierran tu empresa, hoy que nos hicieron bloqueos a todos, ¿sí? Tenemos derecho a defendernos y conocer del proceso desde el primer día. En el caso del partido Movimiento Semilla, ¿sí? Le hacen una suspensión y no le dan ingreso al proceso. O sea, no hay acceso para poderse defender. Podré estar de acuerdo contigo en que hay la necesidad de investigar. Existe esta. Y después, por otro lado, tú lo denuncias en el 2019. 2019 fue un completo desastre el TREP. Y no solamente el TREP, sino que hay muchas irregularidades. El fiscal de delitos electorales era el fiscal Curruchiche y la fiscal general era Consuelo Porras. En esa elección ya existía el Movimiento Semilla, obtuvo 6 diputaciones, pero como no tenía candidato a presidencial y vicepresidencial, parecía que no era el objetivo a tratar. Bueno, mire, y yo creo que ahí hay un poquito cabal de desinformación. Según yo, la información que yo tengo es que desde el 2018, cuando era fiscal general Delma Aldana, y que fue después precandidata presidencial del Movimiento Semilla, ya se sabía, ya la habían en el Tribunal Supremo Electoral, ya habían anunciado que habían anomalías de muertos en el Movimiento Semilla. Eso hay una carta que ha circulado en los medios de comunicación, en las redes sociales, donde claramente se ve que desde el 2018 ya existían anomalías. Es correcto, es correcto. Es con el registrador anterior que ya falleció, Leopoldo Guerra, y con una magistratura diferente. Pero el fiscal de delitos electorales era el señor Curruchiche. Así es, pero mire, todo lo que estaban hablando primero, a mí no me gustaría vivir en una anarquía donde pues no haya ley y de que todos los partidos políticos cometan actos anómalos. Yo conozco algunos partidos políticos que se quisieron formar este año, el partido Poder que ustedes están mencionando, pues que no lo dejaron correr y que hay unas grabaciones donde les pidieron 100,000 quetzales por magistrado. Hicieron una acusación directa, sí. ¿Verdad? Y hay una acusación, y me imagino que eso también es parte de las investigaciones que están haciendo. Pero mire, ¿cuál es el común denominador de que hayan partidos políticos que no cumplan con la ley? Señores, se llama Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala está podrido, y si no se hace una intervención directa para que se cambie al personal del Tribunal Supremo Electoral, y que ojalá que puedan encontrar culpables y que vayan a pagar sus penas si cometieron los delitos, y también los magistrados, que no solo los de estas elecciones, sino las elecciones anteriores, también si ellos cometieron delitos, que se vayan para el bote, señores. No podemos seguir nosotros en Guatemala que el sistema sea desigual en la justicia. Miren, vamos a ver, hablemos otra vez de los bloqueos del día de hoy. ¿Qué tal si mi amigo Benedicto y yo salimos promoviendo que hayan bloqueos y que se junte la gente y que saquen los machetes y que hagan toda la cuestión y que no dejen salir a la gente del Ministerio Público porque no lo dejaron salir hoy? O había una tiendita ahí donde estaban queriendo darle de comer a la gente del Ministerio Público y cerraron la tienda y no dejaron que vendiera. Benedicto y yo estuviéramos en la cárcel ahorita durmiendo, señores.
por eso es que el problema en Guatemala es que no hay igualdad ante la ley, porque todas las personas que dicen ser defensores de los derechos humanos, que dicen ser promotores de la democracia, nunca la justicia les cae como debería de ser. Entonces en Guatemala sí hay una desigualdad tremenda entre la ley. Por el otro lado, ¿qué tal si saliera yo diciendo, mire usted Luis Pedro, es narcotraficante y por eso es parte del pacto de corruptos y todas estas cuestiones que salen diciendo una gran cantidad de gente en la televisión, en la radio, diciendo de que personas honorables son parte de narcotráfico y todo, o que tienen intereses saber ni de qué? Igual, mire, lo que necesitamos nosotros, como lo dijo muy bien Benedicto al principio de la transmisión, es líderes. Nosotros necesitamos liderazgo y de verdad que el señor Arévalo está demostrando que no tiene liderazgo, porque él está promoviendo que hayan manifestaciones, está diciendo una gran cantidad de cuestiones que, mire, que le pueden rebotar. ¿Qué tal, mire, qué tal si de verdad el movimiento Semilla fue anómala la inscripción? ¿Usted cree que va a poder seguir diciendo el señor Arévalo que es un paladín del anticorrupción? Se le va a acabar la retórica y va a tener que gobernar 4 años. Y va a tener 4 años muy difíciles, porque todo lo que está diciendo él ahorita y todas sus actuaciones van a quedar ahí grabadas y la gente se va a recordar. ¿Qué va a pasar si hubieron todavía anomalías más grandes? Señores, miren, uno no está los señores no están ahí para llegar al poder, están para gobernar. Y el señor Arévalo no está haciendo su trabajo para gobernar, él está haciendo su trabajo porque es muy fácil ser opositor, pero es muy difícil gobernar. ¿Cómo va a ser posible que se fue a esconder bajo las faldas de la OEA y que paró el proceso de transición por los actos que estaba haciendo el Ministerio Público que es independiente? Y que entonces la OEA le dijo, ay, sí, váyase de regreso a Guatemala y siga el proceso de transición. No puede ser posible que la persona que quiere ser presidente de la República haga esto, por Dios. Carlos, o sea, sí, estamos de acuerdo en que tiene que haber ley, tiene que haber Estado de Derecho. No todas las leyes son buenas, hay que estar claro con eso. O sea, pero bueno, en este punto hay una cosa importante. O sea, si hacemos lo mismo que hizo Sisigue en este país, solo que ahora otras personas, sí, vamos a terminar mal. O sea, estamos destruyendo el Estado de Derecho. Bueno, tal vez definitivamente en lo que son garantías constitucionales, yo creo que todos aspiramos a la igualdad ante la ley y que pues todas las personas tengan un libre acceso a su defensa y a sus expedientes. Yo creo que eso siempre lo hemos defendido, claro. Fuimos críticos de Sisigue en ese tema y yo creo que igualmente podemos ser críticos en el caso del Movimiento Semilla. Creo que ellos tienen derecho a conocer de qué se les está acusando y defenderse de eso. Pero, a ver, Benedicto, nos quedan ya pocos minutos de la entrevista y parece que las manifestaciones para algunos, bloqueos, eso es lo que en realidad son, delitos, porque al final del día, digamos, violentamente, porque vimos uso de armas, machetes, palos, tablas a veces con clavos, ese tipo de cosas, fueron anunciados que van a continuar el día de mañana. En todo el país, inclusive en servicios públicos esenciales, como son los puertos, como es el aeropuerto o los aeropuertos internacionales en Guatemala, las carreteras importantes, bloqueando no solo temas económicos, sino temas de salud pública, temas de educación. Los niños no van a poder ir a sus centros educativos. O sea, esto nos afecta a todos. Mañana va a estar bloqueada, por lo menos lo que anunciaron, y estamos especulando, que mañana va a continuar bloqueada Guatemala. No podemos continuar así, definitivamente. ¿Qué deberíamos esperar, por ejemplo, de las autoridades, de un Ministerio de Gobernación, de una Policía Nacional Civil? Que el Código Penal es bien claro en cuanto a la obligación que se tiene de asegurarle a todos los guatemaltecos la libre locomoción. Y, por supuesto, garantizarle a las personas que quieran manifestarlo, hacerlo de forma pacífica y sin armas, porque así lo dice la Constitución. ¿Qué deberíamos esperar de las autoridades mañana? Vean, es muy complejo, porque para mí sería muy fácil decirles, miren, se debe aplicar la ley, se deben aplacar todo este tipo de situaciones, pero quiero remitirme a un antecedente que ya tenemos justamente en esta administración. Se aplacó una manifestación y se aplacó con toda la fuerza
posiblemente como lo hacen en Estados Unidos, en Europa, que a garrotazo limpio, y obviamente eso como que no funcionó y es parte del liderazgo. El liderazgo pues no solo, o sea, obviamente aplicar la ley es utilizar todos los instrumentos de política pública al alcance. Y sí, se debe atender una serie de necesidades que se están manejando, porque obviamente a mí me está preocupando algo que vi hoy. O sea, yo he visto manifestaciones y siempre miraba una por acá, otra por allá, manifestaciones que eran muy espontáneas, pero hoy vi como 4 o 5 manifestaciones espontáneas. Entonces eso yo dije, bueno, los vecinos en la zona 6 se organizaron y taparon de repente. Y hay que reconocer, porque no toda la gente es pagada, acarreada o como querramos llamarlo. Entonces, obviamente se están viendo alguna serie de necesidades que se tienen que atender de alguna manera. Por un lado tienen que ser diálogos, otra cosa tienen que ser cuestiones más orientadas. Pero esos liderazgos, y a mí lo que me está preocupando es que alguien nos quiera ver divididos y polarizados en este momento. ¿Para hacer qué? Para entregar frecuencias por acá, para entregar licitaciones por allá. Y eso es lo que tenemos que voltear a ver todos. Y esa es la información que debe fluir dentro de la gente, de los liderazgos. Y eso es lo que esperamos de los liderazgos al final de cuentas. Y sí, tristemente está anunciado todo ese tipo de cuestiones. Y hay una, por ejemplo, en Cuatro Caminos, donde la gente está haciendo turnos de 8 horas para estar en este tipo de situaciones. Entonces, obviamente los liderazgos se tienen que hacer valer, y acá los verdaderos líderes son los que van a salir a poner los puntos y comas de las frases. Se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a nuestros invitados especiales, al ingeniero Benedicto Lucas, a Carlos Torreviarte por la vía digital. Yo sé que hay muchísimo para hablar de esto y esperemos que pues esta semana no continuemos con los mismos problemas que hemos encontrado y que los bloqueos realmente no continúen, José Carlos, porque al final del día, como vemos, nos afecta a todo y el país no puede estar paralizado. Queremos trabajar en un Estado de Derecho que proteja la vida, la libertad y la propiedad. Así es, y esperamos que las garantías individuales, las garantías se le respeten a todos y que respetemos esos procesos dentro de la institucionalidad, porque lo que nadie quiere es que se rompa la institucionalidad en Guatemala, en un sistema democrático y republicano como el que tenemos. Les queremos dar las gracias a toda la audiencia de Canal Antigua, desde el programa 845, en nombre de mi compañero José Carlos Ortega, Luis Pedro Álvarez, su servidor. Les deseamos a todos muy feliz noche.